Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. Varios medios de comunicación occidentales declararon que este año Rusia ha lanzado 3 bombas más contra su territorio, aumentando así el total de autoataques a 103. Entre tanto, el Ministerio de la Defensa ruso ha reconocido que 3 bombas planeadoras habían caído sobre su territorio. Entonces, se ha indicado que las bombas cayeron sobre 3 localidades cercanas a la frontera. Un especialista en análisis ruso dijo que los sucesos no parecían provocados por artefactos o dispositivos de orientación de mala calidad. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que las bombas planeadoras lanzadas por aviones rusos contra territorio ucraniano no se devolvieron hacia territorio ruso por fallas en los sistemas de guía de esas bombas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿pudieron ser redireccionadas intencionalmente por algún tipo de tecnología externa? Al final de este informe tendremos el análisis sobre lo que ocurrió con las bombas y cuáles serán las consecuencias para Vladimir Putin. Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a Dragón Cubano y a Luis Flores por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Dragón Cubano y a Luis les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Y muchas gracias a todos nuestros queridos donantes. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bienvenidos como siempre al análisis de la geopolítica mundial. El canal de información de oposición de Rusia, Astra, notificó el día miércoles que el ejército ruso hizo 3 despliegues de bombas de desplazamiento que cayeron en territorios de la Federación Rusa. Hasta el momento no se han reportado daños por parte de las autoridades de Moscú. En una publicación, Astra demostró que las nuevas ocurrencias suponían que el Imperio ruso había cometido un número de 103 errores con artefactos de guerra en su propio territorio en los últimos 4 meses. Y aquí la pregunta es, ¿te parece que es normal que ocurran 103 autoataques en solo 4 meses? El medio de información independiente que condena fuertemente la invasión de Rusia en Ucrania hizo una publicación en la aplicación de Telegram en la que se lee que el día anterior se reportó la caída de una bomba planeadora en el pueblo de Krapivnoye en Belgorod. Otra cayó ese mismo día en la población de Dobroye, dentro de Lipetsk, que es uno de los oblasts de Rusia, según Astra, y mencionando fuentes de auxiliares de la localidad, es decir, de personalidades o autoridades de esa localidad. La tercera bomba cayó el día martes en Sepiovetore, una aldea de Bielorrusia. Todo esto según el mismo informativo. Los 3 pueblos están ubicados en las zonas colindantes con Ucrania. El gobierno ruso ha reconocido anteriormente que hizo descargar por accidente, inclusive durante el año pasado, en el momento en que un Su-34 realizó un bombardeo en una zona de viviendas de tipo residencial de Belgorod en Rusia, que causó lesiones a varias personas de sexo femenino. Hasta la noche del miércoles, los medios de comunicación estatales de Rusia no habían debatido la antología de las explosiones de esas bombas que se habían reportado por medio de Astra. La verificación de Astra sucedió en medio de varios relatos de que las fuerzas del gobierno ruso descargaron de manera accidental su armamento durante muchos meses en territorio ruso, en la Rusia soviética. Se dice que la región de Belgorod, por el límite con Ucrania, ha sido la más golpeada por ataques autoinfligidos. Un ejemplo cercano son los relatos del 4 de mayo, que indican que una bomba FAB
500 cayó en una zona no militar, ocasionando daños a 30 casas de una zona civil y donde resultaron 7 personas heridas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa del Reino Unido, en mayo de 2024, se reportaron errores que resultaron ser letales y destructivos para el conjunto de la población rusa. El ministerio indicó anteriormente que estos sucesos en el territorio ruso podrían exhibir la fatiga de los integrantes de la primera línea aérea y terrestre del gobierno de Moscú o la falta de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. He aquí entonces que mediante estos informes del Ministerio de la Defensa del Reino Unido, según fuentes dentro del Kremlin, están reconociendo dos cosas muy importantes. La primera, el gobierno ruso reconoce que su personal de pilotos de combate está fatigado. Algo increíble que esté ocurriendo en un país como Rusia, que se promociona como la primera potencia nuclear del mundo y que debía tener un alto número de pilotos entrenados para evitar estos errores que son repetitivos. La segunda, admiten que sus pilotos no tienen el entrenamiento adecuado, que es mucho más grave. Un experto en misiles y bombas de la Unión Europea dice que podría ser posible que dispositivos de guía de mala calidad sean los culpables. Pero si esto fuera así, ¿por qué los misiles que se devuelven y las bombas planeadoras que se redirigen hacia territorio ruso caen justamente en sus territorios? Por su parte, Ruslan Leviev, un experto en inteligencia rusa que creó el grupo de investigación independiente de manera gratuita, Conflict Intelligence Team, así se llama este grupo, hizo una propuesta esta misma semana de que las equivocaciones en los pilotos rusos podría ser la causa de los incidentes. Según Leviev, uno de los motivos de estos errores es la falta de componentes que hacen que las alas de las bombas se muevan. Esto lo dijo en un video en YouTube que fue subido por la figura pública de Rusia, Maxim Katz. Leviev dio su concepto diciendo que en contraste con los armamentos producidos en Occidente, el kit UMPK, utilizado por los rusos para cambiar armamentos no guiados a armamentos guiados, posiblemente se creó a un precio asequible con electrónica de nivel inferior que sus contrincantes, es decir, los países occidentales. Subrayó que otras fallas, como la utilización de una mano de obra no calificada o dificultades en la instalación del mecanismo, son posibles que también las genere. Este inconveniente ha persistido desde la vez en que se empleó por primera vez el UMPK, según Leviev, según este experto. Este hombre calculó, sin embargo, que la fracción de bombas inservibles era demasiado pequeña para considerar deteriorada la capacidad de la artillería rusa, es decir, que era insignificante para el arsenal ruso. El área de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia no respondió de inmediato a una petición de comentarios de parte de varios medios de comunicación. No lo van a decir, no van a hacer comentarios acerca de ello. Vale la pena entonces que nos preguntemos sobre quién es el fabricante de los dispositivos UMPK a los que se les atribuye los fallos de las bombas planeadoras y si el Ministerio de Defensa ruso había iniciado alguna investigación. Y creo que si estos dispositivos son los culpables, el Kremlin debería tomar medidas y ordenar que no se usen en sus proyectiles, en sus bombas y en sus misiles. Entonces, lo que podemos concluir es que no son los dispositivos UMPK, porque de lo contrario no los estarían utilizando. Un video del Ministerio de Defensa ruso muestra la primera vez en que se utilizó la descomunal bomba planeadora o de desplazamiento bajo de 6.600 libras, unos 3.000 kilogramos, que fue lanzada sobre Ucrania en las últimas horas. El piloto del caza Su-34 de la Fuerza Aérea Rusa había realizado una travesía de prueba en las cercanías de Shushovsky, en la región de Moscú. En esta fotografía, obtenida a partir de ese video, sin una fecha emitida por el Ministerio de Defensa de Rusia, se puede ver una bomba propulsada
en una nave de la Fuerza Aérea del Kremlin en una zona no desvelada, por supuesto. Las imágenes publicadas por el gobierno ruso muestran explícitamente la ocasión en la que la FAB-3000 asediaba la zona de Kharkiv, en Ucrania. Los expertos en estrategia militar declaran que esta nueva arma altamente mortífera es ya una gran inquietud, una gran preocupación para las fuerzas ucranianas. El fuselaje de la bomba, según lo dicho por el Ministerio de Defensa de Rusia, está provista de un programa unificado, es decir, de un software que planifica y corrige la posición del artefacto, transformándola en una bomba que se desploma y al mismo tiempo planea hasta llegar a su objetivo. Esto quiere decir que posiblemente fue lanzada desde el aire, desde una gran altura. Por su parte, el escritor de Milblock, Fighter Bomber, relató que el ataque en verdad no tuvo el efecto deseado por unos pocos metros, es decir, que se había desviado aproximadamente unos 100 metros de su objetivo. Sin embargo, el violento radio de la detonación compensa cualquier error al caer con un error de precisión de más de 100 metros. Los pedazos de impacto quedaron esparcidos en un área de varios cientos de metros. Algunos dicen que más o menos 600 metros a la redonda. En el mes de marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia hizo una declaración sobre el incremento de su poder de ataque con la fabricación de la FAB-3000 y además de varias otras piezas, como la FAB-500 de 1.100 libras y la FAB-1500 de 3.300 libras. Los tres tipos de bombas tienen la capacidad de ser transformadas en bombas que planean. Sin embargo, no está claro si las más pesadas serán una dificultad para el vuelo de las aeronaves de combate como el Su-34. Es decir, estamos hablando de la bomba de 3.000 kilogramos de peso. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no enviaron alguno de sus bombarderos Tu-95 o Tu-160? Una fuente dentro del Kremlin le dijo al oligarca informante que el Kremlin no quiere arriesgar sus bombarderos pesados estratégicos, porque en primer lugar, el número del que dispone es mínimo, y en segundo lugar, los tiene reservados, los pocos que tiene, están reservados para una posible confrontación con la OTAN. Los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra afirmaron que la utilización de la bomba FAB-3000 le otorga a Rusia un nuevo instrumento que tiene un alto poder de destrucción, si encuentra la manera de lanzarla sin inconvenientes. La posibilidad de que las fuerzas rusas encontraran la manera de lanzar la FAB-3000 fue un gran progreso, porque aumentó obviamente su capacidad destructiva en las repetidas ofensivas con bombas planeadoras rusas contra las fuerzas y el equipamiento de Ucrania. Las fuerzas de Rusia ya vienen haciendo un uso más grande de bombas planeadoras guiadas, y también de aquellas que no lo están, particularmente en el territorio ucraniano, teniendo como consecuencia un efecto letal. Analicemos entonces por un momento lo que está pasando con las bombas y los misiles rusos. Los expertos en armamento del Instituto de Estudios sobre la Guerra, con sede en Washington, coinciden con nosotros en que no es normal que un misil o una bomba cambien de dirección en pleno vuelo. Y esto lo dijeron el mes pasado, en un informe que fue presentado por la BBC News. No obstante, nosotros hemos venido hablando del tema desde que se presentó el primer incidente el 24 de julio de 2022, cuando un misil ruso sale disparado y unos segundos después se devuelve impactando contra el lanzador, destruyéndolo y matando a las tropas que lo estaban operando. E incluso nosotros presentamos ese video, que aquí lo estamos viendo. Y así como este misil, se han devuelto varios que impactan no solamente contra el lanzador, sino en zonas residenciales. Según los informes de Astra, el medio de oposición de Rusia, en los últimos 4 meses se han producido 103 incidentes que ellos llaman autoataques, que debían estar enviando un claro mensaje a Vladimir Putin sobre lo que puede estar pasando con las armas rusas. Analistas, expertos y opinadores le atribuyen los incidentes al mal funcionamiento de los dispositivos de guía
de bombas y misiles, dizque por mala calidad de estos dispositivos. Y si 103 incidentes no han prendido las alarmas en el Kremlin para por lo menos preguntarse qué está pasando, entonces desde Vladimir Putin hasta los altos generales sufren de una ceguera evidente que por su orgullo y por su ambición de poder no quieren aceptar, que lo más probable es que un factor externo es el que está provocando las fallas, que ha dejado destrucción y muchos fallecidos dentro de Rusia. Porque ¿qué es lo que pasa con esto? En primer lugar, una bomba del tamaño de la que fue lanzada contra Ucrania de 3.000 kilogramos, la más grande lanzada hasta ahora, se puede devolver e impactar contra territorio ruso. Igual que puede pasar con un misil nuclear. Nosotros también hacemos el siguiente análisis. Si un misil sale disparado a 800 kilómetros por hora, alcanzando velocidades más altas durante el vuelo que la del sonido, es prácticamente imposible que se devuelva, a no ser que su sistema de guía sea manipulado. Además, el software tiene necesariamente que tener codificado el punto del impacto, es decir, las coordenadas. Y una coordenada de impacto no puede ser la misma que la coordenada del sitio que se lanza el misil, porque el software lo detecta según los ingenieros de la Lockheed Martin. Es como cuando un avión es programado para llegar a un destino cualquiera. El avión no se devuelve, a menos que el piloto lo redirija hacia el aeropuerto de partida. ¿Que un error humano puede ocurrir? Claro que sí puede ocurrir, pero que ocurra en 103 oportunidades en los últimos 4 meses, ese cuento no se lo come nadie. Lo que más bien puede estar ocurriendo es que tanto bombas como misiles están siendo manipulados por una tecnología occidental que los redirige y los desvía para que impacten en territorio ruso. De manera que este es el problema que se le viene encima a Vladimir Putin, del que muy pronto vamos a estar informando. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.